Jessica, una mujer de 26 años, se presenta a la sala de emergencias con molestias en las articulaciones, edema generalizada y una leve dificultad al respirar. Llevaba varios días con dolores en el área inferior del pecho y le habían salido sarpullidos en varias áreas del cuerpo. El médico que la atendió se percató que Jessica tenía un sarpullido con patrón de mariposa en su rostro y les realizó muestras de sangre para identificar posibles anticuerpos antinucleares. Adicionalmente, se realizaron imágenes de CT, las cuales revelaron una leve efusión pulmonar. Las pruebas de sangre revelaron hipercomplementemia e hipergamaglobulinemia, las cuales eran la causa de sus síntomas respiratorios. Las pruebas también fueron positivas para anticuerpos antinucleares, indicando la posibilidad de que Jessica padeciese de lupus eritematosa sistémica. El médico le ordenó un régimen de 60 miligramos diarios de prednisona y 400 miligramos diarios de hidroxicloroquina. El lupus es una enfermedad autoinmune, no es un tipo de cáncer como a menudo se piensa. En esta, el sistema inmune desarrolla anticuerpos en contra de las células propias del cuerpo. Las víctimas más comunes de este ataque son las células de la piel, particularmente en la región del rostro, dando lugar al sarpullido de mariposa que caracteriza esta enfermedad. Esta enfermedad fue descrita por su nombre por primera vez en el siglo XI por el médico Rogerius de Italia. Para este tiempo, lo que identificaba la enfermedad era el característico sarpullido de mariposa. Este era asociado a los lobos, ya sea porque simulaba las marcas de un ataque por parte de uno o porque las marcas tienen un parecido a las marcas blancas de un lobo. Incluso, en la Edad Media se asociaba la presencia de estas marcas a los hombres lobos. Es por esto que se le otorga a la enfermedad la palabra del latín para lobo, lupus. Para el siglo XIX, los médicos vienenses Ferdinand von Hebra, fundador de la Escuela de Dermatología de Viena, y su yerno, el dermatólogo Moritz Kaposi, escribieron los primeros tratados médicos referentes a la enfermedad, identificando dos tipos de esta, la discoidal y la eritematosa. Entre estos, en el 1872, Kaposi recalca: la experiencia nos muestra que el lupus eritematoso puede estar acompañado por cambios patológicos más severos y por síntomas constitucionales peligrosos. Para el 1894, el Dr. Thomas Paine reconoció las cloroquinas, medicinas en contra de la malaria, tenían efectos curativos en pacientes de lupus. En el 1895 y en el 1903, el Dr. Osler escribe los primeros tratados completos sobre el lupus eritematoso y la periodicidad de estos síntomas. No es hasta el 1946 que el Dr. Malcolm Hargraves, de la clínica de Mayo en Rochester, Minnesota, publica una descripción de la enfermedad, recalcando su naturaleza inflamatoria, y en la próxima década se ve que las células de lupus participan en la reacción de anticuerpos antinucleares, ANA, la cual ha sido la prueba diagnóstica más utilizada para enfermedades autoinmunes hasta el día de hoy. En esta prueba, se mezcla la sangre del paciente con células fijadas en una laminilla, y se tratan con anticuerpos fluorescentes para detectar la presencia de anticuerpos antinucleares. No obstante, siempre se relaciona con los síntomas que presenta el paciente, ya que un resultado positivo en esta prueba no indica que se padece una enfermedad autoinmune, solo indica que existe la presencia de autoanticuerpos. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar cualquier parte del cuerpo. En esta, tu sistema inmune crea anticuerpos en contra de las células propias, causando inflamación y daños en diferentes sistemas, entre estos los más comunes, la piel y las articulaciones, aunque a menudo envuelve órganos vitales. Algunos pacientes solo sufren daños menores, mientras que en otros puede causar la muerte. El lupus es una enfermedad crónica que tiene episodios de síntomas graves
seguidos por episodios en donde los síntomas están silentes, y este patrón continúa repitiéndose. Por lo general, la enfermedad del lupus tiene muchos síntomas. Entre los más comunes se encuentran el dolor o la inflamación en las articulaciones, los dolores musculares, la fiebre prolongada que no se debe a ningún proceso infeccioso, el cansancio, erupciones cutáneas rojas, sensibilidad al sol y finalmente la caída del cabello. Los síntomas articulares y musculares se encuentran dentro de las molestias más frecuentes, ya que el 90% de los pacientes con lupus tienen dolor e inflamación de las articulaciones. Es muy frecuente que el dolor empeore tras el descanso nocturno y el paciente note rigidez articular por las mañanas. La afección de la piel es muy frecuente, ya que los pacientes con lupus tienen una piel muy sensible a los rayos ultravioletas. De hecho, no es infrecuente que la enfermedad aparezca tras una exposición solar prolongada. La lesión en la piel más conocida es el llamado eritema en alas de mariposa. Esta consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y nariz. En líneas generales, las lesiones de la piel en el lupus aparecen en cualquier parte del cuerpo y en general no dan molestias. Como se observa, la afectación cutánea del lupus eritematoso sistémico en fase aguda. Esta comprende el eritema y edema malar que con frecuencia se extiende hacia el dorso del puente nasal, constituyendo el denominado eritema en alas de mariposa, y una erupción morbilliforme indistinguible de una viriasis o toxicodermia. El lupus podría llegar a inflamar el corazón y los pulmones. Esto ocurre en las membranas del pericardio y la pleura, lo que origina pericarditis y pleuritis. Ambos procesos tienen síntomas parecidos, como el dolor en el tórax y a veces fiebre. En otras ocasiones se pueden afectar los pulmones o las válvulas del corazón. Esto puede ocasionar insuficiencia respiratoria o cardíaca. Afortunadamente, estos casos son muy raros cuando se compara con el número total de enfermos con lupus. El riñón es un órgano que se enferma con frecuencia en el lupus, pero en la mayoría de los casos la lesión renal suele ser muy leve. La lesión más frecuente es la inflamación, conocida como nefritis. A veces, y debido a la inflamación, el riñón es incapaz de retener sustancias como las proteínas, lo cual conduce a que se eliminen por la orina y se produzca hinchazón de la cara y de las piernas. Por otro lado, las manifestaciones como el dolor de cabeza, depresiones o situaciones leves de hiperactividad pueden deberse a una leve inflamación cerebral. Estos síntomas suelen ser menos comunes. El paciente con lupus tiene un problema con las infecciones ya que es sensible a ellas. Esto se debe a que el propio lupus predispone a la infección y a que algunas de las medicaciones que se emplean para tratar el lupus disminuyen las defensas contra la infección. Es importante mencionar que los síntomas del lupus pueden aparecer y desaparecer. Cuando estos síntomas aparecen, se le conoce como brotes. Estos brotes pueden variar de moderados a fuertes. Lo más importante que debe saber el enfermo es que la inmensa mayoría de estas alteraciones no originan ninguna molestia. Como resumen, tenemos los principales órganos afectados por el lupus, los cuales son el cerebro, el pulmón, el corazón, riñón, las articulaciones y finalmente la piel. Existen varios tipos de lupus, como por ejemplo el lupus eritematoso discoide, que es la forma más común de lupus cutáneo crónico y tiene un riesgo de asociación a una forma sistémica de un 5 a un 10%. Es más común en mujeres mayores de 40 años de edad. Se caracteriza por lesiones eritematosas con escamas, dando la apariencia de una moneda o disco, que se localizan en la piel, orejas, cara y cuello. El centro de la lesión a menudo contiene áreas de hiperkeratosis, engrosamiento de la capa externa de la piel, con hiperestesia. Con la evolución de la enfermedad, las lesiones desarrollan atrofia, cicatriz, hipopigmentación central e hiperpigmentación en la periferia, con daño irreversible a los folículos. Por su parte, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de etiología desconocida
en la que autoanticuerpos e inmunocomplejos patogénicos ocasionan la destrucción de células y tejidos. El lupus puede afectar un solo órgano o puede ser multisistémico. Aproximadamente el 90% de los pacientes con lupus sistémico eritematoso experimentan fatiga, dolor en las articulaciones y dolores musculares. La pérdida de peso y fiebre persistentes son síntomas menos frecuentes, pero los más graves del lupus. El lupus neonatal es una enfermedad rara debido al paso transplacentario de anticuerpos antinucleares de una madre con lupus al infante, de tal forma que el infante neonatal presenta lesiones cutáneas transitorias de lupus eritematoso cutáneo subagudo y en ocasiones también presenta bloqueo cardíaco congénito. La incidencia de esta patología es de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. El lupus puede ser causado por múltiples factores, pero no se han encontrado cuáles en específico. La combinación entre la susceptibilidad del huésped, es decir, factores genéticos y hormonales, y factores ambientales como la radiación ultravioleta, virus y fármacos, llevan a la pérdida de la autotolerancia y a la inducción de la respuesta autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune en donde los autoanticuerpos producidos ocasionan la formación de inmunocomplejos que al acumularse en tejidos y órganos conducen a las lesiones sintomáticas. La respuesta inmunológica anormal incluye una hiperactividad de los linfocitos T y B y una regulación inadecuada de dicha hiperactividad. La regulación inadecuada de los linfocitos T y B activan la vía clásica del complemento y se asocia a defectos en lectinas. Los autoanticuerpos en contra de las proteínas de la membrana nuclear inician un mecanismo de diseminación de epítopes y de antígenos. Las células B autorreactivas específicas de DNA pueden reclutar células T autorreactivas específicas de proteínas de histonas, componentes de la cromatina, en la respuesta autoinmunitaria, lo cual origina la producción de anticuerpos tanto anti-DNA como anti-histona. Los pacientes con lupus presentan un aumento en el número de células Th17 y Th y una disminución en el número de células T reguladoras. Las alteraciones en el complejo ocurren en la cadena Z del receptor de células T, lo que conduce a cambios en la señalización intracelular que resultan en una mayor expresión de CD40L y una disminución de la producción de interleucina 2. Las células dendríticas plasmocitoides sufren una desregulación y se producen grandes cantidades de IFN-alfa, lo que estimula la inflamación, la activación y proliferación de células T y B autorreactivas en los tejidos lesionados. No existe cura para el lupus, pero sí existen tratamientos como medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los cuales disminuyen la hinchazón, el dolor y la fiebre. Estos medicamentos incluyen ibuprofeno como Motrin, Advil y Naproxen. En adición, existen medicamentos contra la malaria, como hidroxicloroquina, el cual ayuda a aliviar síntomas como la fatiga, erupciones, dolor en las articulaciones o llagas en la boca. También pueden ayudar a prevenir la coagulación sanguínea anormal. Por último, se pueden utilizar corticosteroides e inmunosupresores, utilizados para pacientes con problemas graves o que tienen riesgo de por vida, como inflamación en los pulmones. Estos pueden ser prednisona, aciateoprina y ciclosporina. Durante los últimos 20 años, la supervivencia de los pacientes con lupus ha ido aumentando de forma lineal, gracias al diagnóstico más temprano y a los tratamientos empleados, por lo que actualmente la supervivencia es superior al 75% desde los 10 años del comienzo de los síntomas. Cualquiera puede tener lupus, pero las estadísticas indican que las mujeres son más propensas a padecer lupus.
Las mujeres de raza negra tienen 3 veces más probabilidad de tener lupus en comparación con las mujeres de raza blanca. El lupus es más común también entre las mujeres hispanas o latinas, asiáticas e indígenas americanas. Tanto las personas de raza negra como los hispanos o latinos tienden a desarrollar el lupus a una edad más temprana y al momento del diagnóstico presentan más síntomas. Además, ellos muestran una tendencia a desarrollar enfermedades más severas que las que desarrollan las personas de raza blanca. Por ejemplo, los pacientes de raza negra tienen más convulsiones y ataques cerebrovasculares, mientras que los pacientes hispanos o latinos tienen más problemas del corazón. El lupus es más común en mujeres entre las edades de 15 a 44 años. En general, estos son los años en que las mujeres pueden tener hijos. Los científicos piensan que las hormonas femeninas podrían tener algo que ver con el desarrollo del lupus. No obstante, es importante recordar que los hombres y las personas mayores también pueden desarrollar la enfermedad, la cual no es común en los niños menores de 15 años. Una excepción son los niños nacidos de una mujer con lupus. Estos niños podrían tener problemas del corazón, el hígado o la piel. Con el cuidado adecuado, la mayoría de las mujeres con lupus pueden tener un embarazo normal y un bebé saludable. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 5 entre cada 100.000 habitantes. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y Lupus Puerto Rico establecieron que la prevalencia de lupus eritematoso sistémico en Puerto Rico es bien alta. Aproximadamente 1 de cada 629 habitantes y 1 de cada 361 mujeres padecen de lupus. Esto coloca a la isla como uno de los países con mayor tasa de esta enfermedad.